Muy buenas tardes a todos. Un placer saludarles y estar con ustedes en esta hora de clase o de charla sobre lo que es DOS. Voy a compartirles mi pantalla para que podamos pues comenzar, ¿verdad? La charla o reunión y que les sirva para pues, su contenido de clase. Mi nombre es José David Valerio, como ustedes lo observan en pantalla, y pues vamos a tratar de cubrir este momento de la jornada en dos etapas. Una etapa será la etapa teórica, que es donde hablaremos un poco sobre lo que es DOS o lo que ha sido DOS en la historia. Y luego entraremos ya a una parte práctica en donde voy a ejecutar para ustedes ciertos comandos, para demostrarles la ejecución de algunos de ellos y darles algunos tips de algunas cosas que tal vez suceden en nuestra realidad y que todavía a través de DOS podríamos nosotros ayudarnos a corregir. Pues bien, un poco de nuestras generalidades. DOS, por sus siglas en inglés, Sistema Operativo de Disco, es una familia de sistemas operativos para computadoras que nació desde hace mucho tiempo atrás con la familia de computadoras de IBM. Hace muchos años, ¿verdad? Se crearon los primeros procesadores. DOS está más enfocado para máquinas basadas en IBM o compatibles con IBM desde aquel entonces, que sabemos hoy en día que son máquinas basadas en sistemas operativos de Windows, o de Microsoft, perdón, con Windows. Y comenzó con el procesador Intel 8086 y el 8088, que inicialmente fue de 16 bits y comenzó como un sistema operativo que eh, no tiene o no tenía en aquel entonces, ¿verdad? Cuando comenzó, lo que definiríamos nosotros hoy como un sistema operativo bajo un entorno gráfico. Este era más bajo un entorno de línea de comandos. Existen diferentes versiones de DOS. Eh, como es de Microsoft, ¿verdad? Normalmente se define como MS-DOS, ¿ok? Eh, Normalmente el término más conocido. Sin embargo, en la actualidad lo podemos identificar como el command, lo podemos identificar como el prompt, lo podemos identificar como el PowerShell de Windows. Ese es básicamente el mismo, adecuado para Windows 8, 10 y 11 y que es bastante potente. Eh, Command, prompt, línea de comando, ¿verdad? Son nombres que se le dan a DOS. Inicialmente, ¿verdad? Era para máquinas basadas, bueno, para máquinas de IBM. Luego se involucró para máquinas basadas o compatibles con IBM. ¿Ok? Existen diferentes versiones que podríamos nombrar adicionales a DOS, como el Doctor DOS o el Digital Research DOS, Free DOS, que se lanzaron algunas versiones para Linux y Unix, bastante eh, antiguas bajo un emulador, pero que en Unix o en Linux se conocen como terminal, ¿verdad? Y tienen su propia línea de comando para Linux, ¿ok? Y el amiga DOS. Cuando comienza a surgir la idea de Microsoft de lanzar sistemas operativos que sean más amigables con el usuario, pues una de las interfaces gráficas más populares fue la de Windows 95. Aunque, bueno, históricamente las más marcadas fueron Windows 3.1, ¿verdad? Que fue para uso personal, luego Windows 3.11, que fue como para redes o trabajos de grupo, pero con Windows 95 se creó lo que llamaríamos un entorno GUI o un entorno de interfaz gráfica para usuarios, y entonces el DOS empezó a quedarse relegado como en segundo plano. Como dato curioso, cuando se utilizó Windows 3.1, ingresábamos primero al DOS y después de ahí
levantábamos la interfaz de Windows 3.1. Lo que probablemente hagamos hoy es estar en Windows 11 y levantar un entorno de línea de comando que sería para DOS. ¿Ok? Un poquito de historia podríamos identificar. Yo trato de identificar los puntos más relevantes, pero como ustedes lo comprenden, historia es historia y pueden retroceder ahí en cualquier momento a través del Internet y enriquecer mejor y más su conocimiento. Eh, Microsoft adquiere eh, QDOS, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, y después de hacer algunos cambios, modificaciones, adecuarlos a la arquitectura de máquinas que estaban queriendo ellos lanzar en ese momento, eh, lo acoplan como MS-DOS, la versión 1.0. Recordemos que IBM en los 80 fue el precursor de la computación, o uno de los precursores de la computación, junto con Microsoft, ¿verdad? Tuvieron a bien la idea de que existiera una computadora por usuario en el mundo. Y ha llevado, pues, desde los 80 a la actualidad, casi posible esa meta. Esto va evolucionando, ¿verdad? Como todo tecnología va evolucionando, pasa a una versión 1.25, luego la versión 2.0, donde ya se incorporan pues el almacenamiento en disquetes de 5 1/4 pulgadas, ¿verdad? Que pueden tener en aquel entonces una capacidad de entre 360 a 500 kilobytes de almacenamiento, que para aquel entonces era algo justo, ¿verdad? Aunque para nosotros ahora sea insignificante. Luego, siempre en la década de los 80, ¿verdad? Pasa a una versión de 3.0, ya se trabajan con disquetes de un poquito de mayor de capacidad. Recordemos que el disquete en su momento logró almacenar 1.44 megabytes en ellos, que de nuevo, ¿verdad? Para aquel entonces era una capacidad bastante justa, que para hoy en día nosotros sería demasiado pequeño, ¿verdad? Luego, siempre en los 80 se pasa a la versión 4.0, ya hay posibilidad de incluir discos duros de hasta 2 gigas, que dicho sea de paso, en su momento los discos duros pues eran también, ¿verdad? Almacenamientos de megas, y luego ya comenzaron a mencionarse de gigas. Luego la versión 5.0 ya empieza a marcar un cambio, ya en la década de los 90, porque él ya permite incorporarse como parte del sistema de trabajo de una computadora. O sea, ya los disquetes, porque de OS se corría en disquetes, ya dejan de ser una opción, ya se incorpora en la computadora o en la PC para que este se aloje como sistema operativo en la parte de memoria RAM. Entonces la versión 5.0 empieza a hacer un cambio significativo, pero seamos francos, ¿verdad? Para para esa década, a pesar de que era una evolución bastante marcada e interesante de las computadoras, la idea de IBM, de Microsoft, de tener una computadora por usuario en el mundo, empezaba a frenarse, porque para poder utilizar una computadora se manejaba el concepto de que el usuario tenía que ser un experto en la informática. Y obviamente había que aprenderse mucha línea de comando para poder realizar tareas. Entonces empieza a marcarse en la evolución histórica de las computadoras las novedades ya en la década de los 90 de los sistemas operativos con interfaz gráfica. Y entonces, cuando ya aparece la evolución a Microsoft DOS 6.0, también aparece cerca el lanzamiento de Windows 95. Para que lo conozcamos, el lanzamiento del sistema operativo no tiene el nombre precisamente del año, ¿verdad? Sino que tiene un nombre primero, que son nombres de pruebas, nombres prototipos, ¿verdad? Sistemas operativos como Windows 95 no se desarrollaron y se lanzaron en 1995, sino que se desarrollaron antes, se hicieron las pruebas respectivas antes, y bueno, en 1995 fue como el boom de ese sistema operativo. Y en ese boom
en esa eh, marcada revolución histórica de la tecnología a través de los sistemas operativos, DOS empieza a pasar a un plano secundario, porque ya no se requería ingresar a ese entorno para lanzar un ambiente operativo como Windows 95, sino que inmediatamente arrancaba la computadora con Windows 95. Entonces, ese impacto, ¿verdad? Generó bastante la atención y DOS empezó a relegarse a un segundo plano. ¿Ok? Algunas características que tiene DOS, por ejemplo, es que notorio, y ya lo vamos a observar nosotros, carece de una interfaz gráfica completamente. DOS es un, ahora, un entorno operativo basado en línea de comando. O sea que sí, tenemos que hacer mucho uso del teclado y eh, para tal vez para familiarizar o apegarnos un poco al entorno del DOS, el ratón lo vamos a dejar a un lado, ¿verdad? Vamos a dejar a un lado el ratón y vamos a trabajar a pura línea de comando. Lo mucho que vamos a utilizar con DOS, pero lo mucho que vamos a utilizar con DOS el ratón es para poder entrar en ese entorno, ¿verdad? Que igual lo podríamos hacer desde el teclado. Eh, no es multitarea ni es multiusuario. ¿Ok? Con DOS no puedo crear un entorno de usuarios como lo puedo crear en Windows, ¿verdad? Puedo crear dos, tres usuarios en Windows y utilizarlos cuando yo lo necesite con su propio entorno y sus propias aplicaciones. DOS no es así. ¿Ok? Actualmente, una de las plataformas que se utiliza en Windows 11, perdón, es el Windows PowerShell, que es básicamente el mismo DOS, pero que no voy a entrar a él para evitar tal vez algunos cambios sustanciales en mi máquina. Sin embargo, les voy a enseñar a hacer algunos cambios interesantes en computadora o en algunas unidades de la computadora para que les puedan servir en su día a día. Por ejemplo, líneas de comando como el terminal de Linux son aquellas líneas que permiten un total control de la computadora. Y es tanto que a veces podríamos provocarle también un daño a la computadora si no estamos como muy conscientes de lo que estamos haciendo. ¿Ok? Eh, DOS viene tal vez no oculto en nuestro sistema operativo de Windows, en este caso Windows 11, que es el entorno que yo utilizo en mi máquina, pero como casi no lo eh, popularizamos ya o ya no lo utilizamos o ya casi no se maneja, pues podríamos interpretarlo como que él viene oculto, ¿verdad? Escondido en nuestras computadoras y no lo necesitamos. Sin embargo, a nivel eh, técnico, ¿verdad? O tal vez meramente técnico, hay algunas cosas que podríamos hacer a través de DOS que fácilmente las ejecutaríamos desde ahí y no desde el entorno gráfico. ¿Ok? Pues yo creo que con eso podríamos pasar ya a la lista de operaciones de comando. Voy a pausar un rato mi compartir para cambiar de pantallas, ¿verdad? Y poder habilitar eh, videos. ¿Ok? Entonces, vamos a compartir la pantalla 2 ahora y comenzamos. ¿Ok? Para poder apreciar el DOS desde un entorno completo como DOS, tal vez lo ideal sería reiniciar mi máquina y pedirle en el arranque que ingrese a modo DOS. Sin embargo, comprenderán ustedes que hacer eso, pues yo dejaré de compartir pantalla, podría, bueno, perder por completo la grabación porque tengo que reiniciar mi máquina, crear en ese entorno y a partir de ahí ya no puedo hacer uso de algunas aplicaciones que están basadas netamente en entorno gráfico. Entonces, para familiarizarnos más o menos con el entorno de OS, vamos a arrancar desde mi Windows. Vamos, lo podemos buscar, ¿verdad? Como command. ¿Ven? Lo ven aquí, símbolo del sistema. Podríamos arrancarlo como prompt.
Y lo ven, símbolo del sistema, o podríamos buscarlo como símbolo del sistema también. Cuando lo vayamos a ejecutar, DOS, en este caso, eh, sobre Windows 11, me permite arrancar mi símbolo del sistema de dos formas. O la arranco normal, dándole clic ahí, o la arranco como administrador, que es en el caso mío como lo quiero arrancar. Lo voy a ejecutar como administrador. Entonces lo arranco, probablemente ustedes no vayan a ver esta opción, pero me pregunta Windows si quiero permitir que la aplicación que voy a aperturar realice cambios en mi dispositivo. Entonces le doy clic en sí, obviamente porque quiero eso, y este es mi entorno de DOS, que en este caso, mi entorno, se ve como una aplicación más dentro de Windows y a la cual yo voy a entrar completamente a ella para dejar por fuera la ventanita y que me permita eh, verla como si fuera DOS. En este caso es mi línea neta de comando, ¿ok? Está el ratón ahorita en pantalla, creo. Lo voy a hacer a un lado, ¿ya? Y vamos a enfocarnos en el entorno de DOS, ¿ok? Como ustedes ven, hay un puntero que está marcando debajo del indicador del lugar donde estoy ubicado. Que en este lugar donde estoy ubicado se le denomina directorio de archivos o árbol de directorios, si lo quieren ver así. Entonces, para poder ubicarnos desde DOS desde un principio, normalmente él arrancaría bajo este entorno. ¿Ok? C, dos puntos, contrapleca, símbolo de mayor y el puntero que está haciendo una intermitencia. Eso me indica que estoy en la raíz de mi directorio, que sería la unidad C, que es el disco local y donde se encuentra el sistema operativo. Si yo quiero observar qué es lo que tengo almacenado en la unidad C, en este caso, pues le daré dir. DOS no es case sensitive. Puedo ejecutar ese dir con minúsculas o con mayúsculas. Dir es la abreviatura de directorios, ¿verdad? Que es como inicialmente se llamó el entorno de Windows, ¿verdad? En vez de carpetas serán directorios. Entonces le damos Enter. Y esto es lo que me mostraría de mi lista de la unidad local C. La etiqueta o el nombre del disco, ¿verdad? No tiene, está vacío, por eso me dice el volumen de la unidad C, no tiene etiqueta, no tiene nombre. ¿Ok? Y dentro de la unidad C, todo lo que ustedes observan que se encuentra entre los símbolos de mayor y menor que dicen dir, son directorios o carpetas, ¿ok? Creadas desde la fecha que ustedes ven al principio y la hora que ven al principio, el tipo de elemento que es, en este caso directorios, y el nombre que tiene a la par. Por ejemplo, eh, está dentro de la unidad C. Mi computadora tiene dos discos duros insertados. Uno de ellos se encuentra en la unidad D. Entonces voy a darle D, dos puntos y Enter. Puro teclado, línea de comando, nada de ratón. Enter. ¿Ok? Y en el D tengo dir, ¿verdad? Como ustedes pueden apreciar, en la parte inferior del, del listado tengo 6 archivos, ¿verdad? Y 18 carpetas. Ahí ya tengo archivos. ¿Cuáles son los archivos? Aquellos que no les aparece el, el dato de dir entre los símbolos de mayor y menor. Esos son archivos. Archivos que pueden ser de cualquier tipo. En este caso, DOS me está mostrando que, por ejemplo, el tercero en lista, que se llama installer-debug.txt, significa que es un documento de texto. Pero ¿por qué me cambié de unidad? Bueno,
por la forma o configuración en que yo tengo mi computadora. Dentro de esa unidad voy a pasarme al directorio que dice users. ¿Ok? Entonces voy a hacer la ejecución del comando. Voy a limpiar primero pantalla. Voy a mostrarles. Sería, ¿verdad? El directorio users. Y voy a utilizar este comando. cd change directory espacio users. Enter. Si observan dentro de la dirección que ahora empieza a haber una ruta de directorio o un árbol de directorio que comienza en la unidad raíz, que es la unidad D. Ahora estoy en la carpeta o directorio users. Yo lo cambié, hice un cambio de directorio con minúsculas totalmente. Si lo observan arribita del indicador del puntero o sí, del puntero de la línea de comando. Y inmediatamente el DOS encontró que el único directorio que cuadra con ese nombre es el que tiene la U en mayúscula y lo muestra dentro de él. ¿Ok? Quiero observar que hay en la lista. Voy a limpiar pantalla, comando CLS, clear screen, le doy enter para que ustedes lo vean desde un principio. No porque DOS puede seguir ejecutando sus comandos y él va a ir haciendo el listado de comandos hacia abajo. Dir, enter. Y aquí veo qué carpetas tengo o directorios tengo dentro de la carpeta user, dentro de la unidad D. Yo tengo claro que todo lo que yo tengo en mi computadora son directorios, son carpetas, ¿ok? Y que, por ejemplo, esa que dice mecatrónica con S3 es mi usuario, ¿verdad? El usuario de mi computadora, pero que los usuarios en Windows al final son directorios o carpetas. Le doy Enter, ¿ven? Entre ahí, quiero ver qué tengo, le doy dir, este era el juego, ¿verdad? Entrar, dir, ¿ok? Voy a entrar, por ejemplo, a la carpeta que dice desktop, o el directorio que dice desktop, cd, desktop, ¿ok? Voy a darle dir, ¿ok? Estoy en la parte inferior, limpio pantalla, le vuelvo a dar dir, y me dice que dentro de la carpeta desktop o escritorio, que es el escritorio de mi máquina, tengo un archivo con extensión docx y tengo tres carpetitas por ahí, ¿ok? Tengo una carpeta que se llama respaldo directorio, ven, con doble nombre o con dos palabras que están formadas ahí, separadas por un espacio. Vamos a ver si puedo entrar a esa carpeta, respaldo escritorio. ¿Ven? Ahí estoy, normal. Escribí CD, cambiar de directorio y el nombre de la carpeta o directorio al cual yo quiero entrar. Soy dir, todo lo que tiene ese directorio o carpeta dentro de mi escritorio. Muy rápido, no vi todo lo que tiene. ¿Ok? Voy a probar este comando, dir pkp, le doy enter. Y él me muestra una lista de la primera pantalla o donde abarca la primera pantalla. Y en la parte inferior me dice presione una tecla para continuar. Pues sí, los comandos se pueden mezclar con otros comandos, ¿ok? O darles otro atributo a los mismos, ¿ok? Le doy enter, ¿verdad? Me muestra otro listado, me pide presione una tecla para continuar, le vuelvo a dar enter, y ya cuando finaliza, pues me dice tenés 87 archivos y 7 carpetas o directorios, ¿ok? En esa carpeta que se llama respaldo escritorio, me voy a salir de ella, voy a limpiar pantalla primero, para que siempre vean los comandos en la línea superior de la pantalla. Me voy a salir de esa carpeta, cd, punto, punto, enter, llevo al escritorio. Si no conozco o quiero saber cuáles son aquellos atributos que yo le puedo dar a mi comando en ejecución, por ejemplo, podemos escribir dir pleca, símbolo de interrogación, y le damos enter. Entonces me dice que muestra la lista de sus directorios y archivos de un directorio. Eso hace el comando dir.
Y luego tiene ciertos atributos que yo le puedo incorporar. Por ejemplo, tengo el atributo pleca A, que me dice muestre los archivos con los atributos especificados, ¿verdad? Si yo quiero mostrar aquellos que son directorios, archivos ocultos, archivos del sistema, puntos de reanálisis, archivos de solo lectura, ¿ok? Si yo escribo dir pleca B, uso un formato simple de lista. Si utilizo dir pleca C, muestra un separador de miles en los tamaños de los archivos. Por ejemplo, yo utilicé el comando dir espacio pleca P, hace una pausa después de cada pantalla completa de información. Dir pleca Q muestra el propietario del archivo. ¿Okay? Dir pleca R muestra la secuencia alternativa de datos de archivo. Y cada comando, ¿ok? Me permite hacer una combinación. Por ejemplo, quiero probar esto. Voy a limpiar pantalla. Dir pleca P, pleca pausa, pleca W. Entonces, es lo que hace, mostrarme un listado, pero en formato ancho. Voy a entrar a esa carpeta, respaldo de escritorio, verá que tenía aquel montón de cosas, y dir pleca P, pleca W. ¿Ok? Entonces, me empieza a mostrar lo que quepa, ¿verdad? En la pantalla, en este caso me caben dos columnas, y abajo me dice, presione cualquier tecla para continuar, ¿verdad? Porque está en pausa y está en modo ancho. ¿Ok? Faltaba poquito para finalizar el listado. Limpio pantalla, salgo de ahí. Por ejemplo, sigo estando en el escritorio y ahora quiero crear una carpeta o un directorio. Para eso voy a utilizar este comando mkdir, que es el make directory, y voy a crear una carpeta que se llame 1. Voy a limpiar pantalla, voy a mostrar, voy a hacer un dir del escritorio, y ahora tengo un directorio que se llama 1. Y voy a entrar a él, se ve 1. ¿Ok? Y listo. Ya estoy dentro de esa carpeta, dentro del escritorio. Aquí ya podría yo empezar a utilizar eh, comandos para crear archivos o llamar a alguna aplicación anterior como WordPerfect. Era también una línea de comando y era un editor de texto y empezar a trabajar. Pero quiero mostrarles esto. Esa carpeta que acabo de crear, me voy a salir de mi línea de comando, exit, ¿ok? Y se encuentra aquí. Se encuentra aquí. Voy a entrar a esta carpeta, vamos a hacer uso de nuestro entorno gráfico. Voy a crear, por ejemplo, un documento vacío. ¿Ok? Lo voy a colocar ahí, documento de Word. Cerrar mi ventana. ¿Ok? Está ahí, lo vemos. Voy a volver a entrar a mi DOS. Voy a ejecutarlo como administrador nuevamente. ¿Verdad? Voy a entrar al entorno total con Alt R, Alt Enter, perdón, si no se lo había mencionado, Alt Enter me permite entrar al entorno total o general. Y como ven, estoy entrando de nuevo al directorio de donde está DOS, que es Windows 132. Desde donde estoy me puedo cambiar a otra unidad, voy a cambiar a otra unidad. ¿Ok? Se recuerdan que era el usuario user. Bueno, estoy ejecutándolo en mayúscula, no pasa nada. TV mecatrónica, si mal no recuerdo. ¿Ven? TV escritorio. Ya, esa ruta ya la tengo más o menos en mi memoria. TV una, bit. ¿Ok? Y ahora me dice que hay un archivo que no tiene ningún tipo de tamaño y que se llama clase de DOS. ¿Ok? Voy a salirme de esa línea. Vamos a probar a ejecutar este comando, ¿verdad? En el que nosotros pudiéramos, perdón, eh, eliminar esa carpeta. Vamos a ver qué sucede ahorita dentro de este entorno, ¿verdad? Vamos a darle R, vamos a limpiar pantalla. Vamos
a darle rmdir, que sería remove directory, la carpeta 1. ¿Ok? Y me dice, ese directorio no está vacío. Entonces, a lo que tocaría proceder para poder eliminar ese directorio es eliminar primero ese archivo. ¿Ok? Y entonces, para poder hacer eso, vamos a entrar a la una o a la carpeta, ¿verdad?, de la universidad y vamos a darle vamos a ver cómo se llama, clase de DOS. ¿Ok? Vamos a eliminar ese archivo. Y para ello, vamos a probar con el comando. Para ello, vamos a probar con el comando del clase de dos.docx. No se encuentra, me dicen. Claro. Vamos a borrar todo tipo de archivo que tenga cualquier nombre, pero que tenga la extensión docx. Vamos a verlo. Listo. Está vacío. Vamos a salir de ahí. Y vamos a mover. Vamos a mover o remover la carpeta 1. ¿Ok? Ya no se encuentra. Y obviamente tampoco se va a encontrar en el escritorio si se los muestra en el escritorio. Ok. Esto es dos comandos o tres comandos simples. Por ejemplo, voy a pasarme a otra unidad de dos puntos. Esta está vacía, este dos puntos. Está listo, de dos puntos. Aquí hay una unidad. ¿Ok? En mi Google Drive, H dos puntos, no hay. Y dos puntos, no hay. Bueno, aquí sería estar en mi unidad de Google Drive, que eso es lo que estaría en la nube. Sin embargo, tengo colocada en la computadora una USB que no se me está mostrando. A buscarla o a volverla a conectar para que aparezca, porque a lo mejor hizo algún mal contacto y quiero mostrarle algo de la USB. Vamos a cambiar pantalla, vamos a comenzar de nuevo. Voy a comenzar con la letra A. Antes se utilizaban disquetes en la unidad A. A ver, no hay nada. B, que también era parte de la unidad, no hay nada. C es mi disco local, por eso eh, hoy en día en la computadora solo aparece como disco local C, ya no aparece A o B. A y B eran unidades de disquete. D es mi otro disco, ya lo tenemos claro. E, apareció, vamos a ver. Ok, no me dice el tamaño. Vamos a hacer algo aquí. Voy a copiar a través de mi entorno gráfico para hacerlo más rápido para ustedes un par de elementos a esta USB.
un par de elementos. ¿Ok? Vamos a DOS, vamos a ir y ven, ahora tengo un par de archivos, 15 archivos para hacer en total. Voy a ir a mi unidad de los puntos. Se observan, estoy dentro del escritorio. Voy a volver a crear esa carpeta en mi país, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Me voy a pasar a mi unidad de, y ahí vamos a probar este comando. Copy, asterisco, punto asterisco. O sea, todo lo que se encuentra en la unidad de, lo voy a copiar a esa ruta de dos puntos, contrapleca, user, contrapleca, mecatrónica. Lo puedo hacer tal cual está en el listado, texto del listado, 1. Y le viene. ¿Ok? Y me dice, se han copiado 15 archivos. Entonces, voy a limpiar pantalla, voy a darle de dos puntos. Como es en la última carpeta que accesé, que fue la del escritorio, pues ahí me enfoca el cambio de unidad. Voy a entrar a la 1, voy a darle edit y ahí están los archivos copiados. ¿Ok? ¿Y por qué hice eso? Bueno, o porque no lo hice anteriormente. Quiero mostrarles esta parte de. Voy a pasarme a mi unidad de, ¿ok? Y voy a correr este comando, attrib, y lo voy a correr con atributos, ¿ok? Menos R, menos A, menos S, menos H, pleca S, pleca D, ¿ok? Cuando busquemos el significado del comando attrib, con sus atributos, vamos a dar cuenta de eso que acabo de mostrar. No soy un genio, eso está en el internet y yo me lo aprendí como attrib de atributos, menos R, menos A, menos S, menos H, como si fuera quitar una aplicación, un brush, ¿ok? Y subcarpetas y directorios, ¿va? O subdirectorios y directorios, o del sistema y directorios. Ahí lo vamos a ver ahorita en el comando. Y le voy a dar en, ¿ok? Recuérdense que en la unidad E copié a través de la línea de gráfica, a través de la interfaz gráfica, esos 15 archivos y luego las trasladé a una carpeta. Entonces, limpio pantalla, le doy dir, ¿ok? Aquí están mis documentos, perfecto. Vamos a salirnos de ahí, vamos a ver nuestras carpetas, nuestro entorno gráfico, ¿ok? Y lo que quiero, ¿verdad? Es que mi USB no me muestre estos elementos. Entonces, vamos a entrar al DOS, siempre como administrador, ¿ok? Los puntos, atrib, más R, más A, más S, más H, pleca S, pleca. Siempre más slash, ¿ok? Y está vacío. Y si yo veo mi entorno gráfico y conecto mi USB a la computadora y entro a este equipo, me dice que la unidad USB está vacía. Me meto ahí y realmente me dice que está vacío. Pero yo estoy seguro que tengo archivos ahí, ¿ok? Estoy seguro que tengo archivos ahí, solo que el entorno gráfico me dice que no hay nada. Pues bueno, entro al DOS como administrador, paso a la unidad E, no hay nada, y vuelvo a correr el comando, ¿ok? Y como son eh, archivos de documentos de Office, bastante livianos, pues él no demora mucho en mostrármelo. ¿Y qué hace el comando attrib? Attrib.
El comando trick me dice que muestra o cambia los atributos de un archivo. ¿Ok? Entonces, si yo le aplico más, establece un atributo. Si yo le aplico menos, quita ese atributo. ¿Ok? Entonces, yo utilicé el más R, que era aplicar el atributo de solo lectura. El más A, que es aplicar el atributo de almacenamiento, porque estoy en una USB. El más S, aplicar el atributo del sistema. El más H, que es aplicar el atributo de ocultos, ¿verdad? El PLKS, que sería archivos que coinciden en la carpeta actual y todas las subcarpetas. Y el PLKD, que también procesa las carpetas. Ese comando se creó hace unos años, ¿verdad? De hecho, eh, como, como virus, o sea, se creó un archivo .bat que cada vez que uno conectaba a la USB se ejecutaba ese archivo .bat y ocultaba los archivos. Y el usuario, sin conocimiento, obviamente, miraba que la USB estaba vacía, que no le mostraba nada, o tal vez le mostraba espacio, pero no le mostraba nada y la formateaba y perdía todo en el momento. Y solo había que correr este comando para mostrar la información. ¿Ok? Otro elemento que podemos utilizar, por ejemplo, eh, voy a darle dir, estoy fuera de mi línea de comando, voy a darle dir, ¿ok? Vamos a ver si nos permite no me permite montar este volumen, ¿ok? Vamos a ver lo siguiente. Lo voy a pasar a la unidad D, C, etcétera, y vamos a utilizar este temido comando. Format E2 puntos. Enter. Me dice inserte un disco nuevo en la unidad E. Puedo retirar mi unidad E y volverla a conectar. Puedo darle enter también. Me dice que el tipo del sistema de archivos es el actual, el extended file, que es un sistema de archivos que me permite depositar una gran cantidad de archivos en un solo paso. Por ejemplo, mientras este se ejecuta, ese es el temible format, ¿verdad? Que antes a uno le decían por mira, dale format a dos puntos, y uno lo que hacía es que formateaba la disquetera, ¿verdad? Y formateaba el disquete, ya. Voy a pasar a mi entorno, voy a salirme de aquí un momento, dice que hay un error de formato, y etiquetado, o ya no es válido, vamos a ver, ok, vamos a salir un momento del entorno de DOS, vamos a ver este entorno gráfico, ¿sí? Creo que se me desconectó la USB en el momento que se estaba formateando, a ver, ok, aquí está, ¿verdad? Sin formato está lo que llamaríamos una condición root, o sin formato, y quiero mostrarles. Dentro de mi disco tengo ciertos archivos que son bastante pesados. Por ejemplo, tengo este archivo, que es un software, ¿verdad? Y pesa más de 7 GB, ¿ok? Entonces, vamos a formatear nuevamente nuestra USB. Si acá me permite. Me dice que el tipo de sistema de archivos actuales, ROM, de lo que le comentaba, es sin formato, ¿verdad? Puede haber sido que ahorita que se estaba formateando, la máquina dejó de leer la USB y lo desconectó. Esas cosas pasan, no me sorprende mucho, ni me asusta tampoco. Vamos a esperar que haga el formato, si no lo voy a tener que hacer por línea, no línea de comando, sino que por el entorno gráfico.
porque quiero mostrarles algo, ¿verdad? En este caso el formato es FAT, exFAT, es el formato actual de sistemas de archivos y me puede permitir copiar cantidad de datos de gran tamaño, ¿ok? Sin embargo, algunas USBs tienen el formato FAT, nada más, FAT o FAT32, que está basado en sistemas de archivos de 32 bits. ¿Por qué les explico esto? A veces sucede que uno quiere en su USB llevarse bastante información y la quiere hacer en un solo paso. O como en mi caso, quiero pasar un archivo que pesa más de 7 gigas, sé que mi USB tiene espacio para ello, pero el archivo, como es de 7 gigas, está contenido en un solo archivo o en un solo contenedor. Entonces, cuando yo quiero hacer ese paso de información, van a observar ustedes que nuestro entorno gráfico está pasando, ¿verdad? Y en algún momento le dice, el sistema de archivos no soporta el archivo o la cantidad de archivos que usted está moviendo, copiando o lo que ustedes quieran. ¿Qué sucede ahí? Hay un punto como la USB, que es un sistema de archivos de 32 bits o FAT32, hay un punto en que la USB solo puede soportar que son más o menos 4 billones de bits, ¿verdad? En transferencia. Entonces, el archivo me pesa 7 gigas, estamos hablando de, para darles un dato más o menos, 7.000 millones de archivos, no 4 millones, o 7.000 millones de bits y no 4 millones. Entonces llega un punto en que la USB dice, no puedo. O sea, me está dando demasiada información que yo puedo procesar. Entonces a veces uno dice, bueno, no se pudo copiar, no pasa nada, ¿verdad? Sí lo ocupo, pero voy a ver cómo hago, me voy a ir a comprar otro disco, otro USB más grande, y no necesariamente, ¿ok? Podemos hacer algo bastante simple, aquí se está tardando mucho en hacer el formato, estoy cambiando de pantalla, vamos a ver si esperamos un poco, ahora lo voy a hacer un lado si mejor, voy a volver a abrir el símbolo del sistema, pero como otra ventanita, ¿ok? Sí, Windows ahora me permite, ¿verdad? Hacer eso, poder saltarme o tener dos, tres, cuatro ventanas de, del DOS, vamos a entrar a él, normal, ¿ok? Y saltar a mi unidad D, y vamos a entrar al escritorio. Dentro de aquí, vamos a recordar comando dir, utilizamos el comando dir, utilizamos el comando limpiar pantalla, utilizamos el comando copy, ¿verdad? Solo que para no tener específico un archivo, utilicé copy, asterisco, punto asterisco, todo lo que esté antes del punto y todo lo que esté después del punto. Cualquier nombre, cualquier extensión, utilicé el comando del para borrar, el comando mkdir para crear una carpeta, el comando rmdir para remover una carpeta. Vamos a esperar que termine el formato de mi USB para explicarles eso. Creamos el comando, utilizamos el comando attrib de atributos para poder dar o quitar atributos que no necesariamente tengan que ser el comando bash, ¿verdad? Por ejemplo, sino que el atributo que nosotros queramos tener. Y vamos ahí el comando exit. Voy a probar un comando que antes de ejecutarlo quiero ver los parámetros que él tiene, ¿verdad? Shutdown, símbolo de interrogación ahí para ver el comando que yo necesito. Yo necesito que mi comando
sea pleca S. ¿Ok? Ojo aquí. Espero no quedarme sin ustedes, ¿verdad? O sin estar dándoles la información. Voy a utilizar el comando shutdown pleca S para que me apague la computadora, pero voy a tratar de que antes de que se apague, anular ese comando de apagado. Entonces, como se ve en pantalla, vamos a correr el comando shutdown pleca S, enter. Me manda ahí, me dice, está a punto de cerrar la sesión, Windows se va a cerrar en menos de un minuto, le doy cerrar ahí, shutdown, pleca A. Si el comando funcionó, sobre todo el pleca A, que es el último que ejecuté ahorita, eh, pues nada, mi computadora no se va a apagar. Si el comando shutdown pleca A no se ejecutó bien, pues obviamente la computadora dentro de unos par de segundos se va a apagar por completo. ¿Ok? Todavía mi USB se está formateando. ¿Ok? Vamos a ver si podemos parar ese comando. Listo, ya lo solté. Para soltar un comando utilizo Windows C. Me voy a salir de mi DOS. Y para que nos nutramos un poco más de conocimientos, voy a darle clic derecho al logo de Windows, administración de discos. Vamos a ver si no dañamos la USB, aunque creo que más fue algún salto de energía que provocó que eso apagara. ¿Sí? Mi USB tiene que seguir sin formato de archivos. Me dice que es RAW, no tiene ningún formato. Voy a eliminar ese volumen. Que lo puedo hacer desde DOS, pero hay otra operación que hace eso. Voy a dejarlo como exFAT. Debe de estar el FAT32. Y listo. Ya tiene un formato exFAT. Que legalmente me lo debería permitir desde la línea del comando. Que debería de ser a través de este comando, ¿verdad? Dispart, que es lo mismo que hice ahorita ahí de administración de discos a través de DOS, pero ya es más técnico, ¿va? ¿Ok? A través de ese comando. Voy a esperar que me muestre la información de, ¿ok? A ver, sí, 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 creo que es este. Sí. Y estas son los tres unidades que tengo en disco 2, ¿verdad? Sería mi USB. Y que a través de esto podría yo hacerle algunos cambios sustanciales también, pero no quiero hacer eso desde mi disparo. ¿Ok? Entonces, cuando queremos cambiar una USB en un formato de archivo que ya exista, por ejemplo, mi máquina tiene esta USB conectada con el formato de archivo exFAT, puede ser que ustedes utilicen el FAT32, y como les mencioné, puede ser que al momento de copiar un archivo de gran cantidad, este no lo permite. Entonces, muchas veces nuestra respuesta práctica es, voy a pues, buscar otra unidad más grande, comprar un disco externo, lo que sea. Podríamos utilizar este comando, convert, ¿verdad? Voy a recordarme la ayuda con él. Le dice convert la unidad y el tipo de archivo a lo que yo quiero. Entonces, quiero convertir mi unidad E a un sistema de archivo, file system, NTFS. Y le doy esto. Me dice que no está eh, disponible para unidades exFAT, porque las unidades exFAT son la evolución incluso
de los NTFS. Entonces, si yo quiero cambiar ese tipo de formato, ¿ok? Que probablemente no, bueno, en este caso no me va a suceder. Me podría suceder en una unidad FAT32 utilizando Convert. La unidad tengo que estar fuera de la USB, ¿ok? Los puntos, FS, File System, NTFS. Entonces, dependiendo del tamaño de la USB, ese comando se va a ejecutar, ¿verdad? En ese tiempo. Y una vez que termine, se va a mostrar y ya me va a decir que mi sistema de archivos es NTFS. Como ustedes ven, dice convierte un volumen FAT a NTFS, pero este sistema de archivos de mi USB es exFAT y no me lo va a permitir. Pero si corren ese comando, les va a convertir esa USB y entonces ahí van a poder agarrar una gran cantidad de datos y pasarlos en un solo golpe para evitar que tengan que comprarse otra USB de mayor tamaño o un disco duro o tener que formatear su USB bajo formato NTFS y hacer ese proceso engorroso de copiar a un lado, ¿verdad? Formatear en formato NTFS, regresar a toda la información y luego copiar lo que ustedes quieren. Esta parte lo podría hacer en un solo paso, ¿ok? Bien, pues creo, ¿no? Que con esto podríamos más o menos finalizar nuestra primera etapa de comandos, ¿verdad? Me salgo de DOS con Exit. Vimos alrededor de 5 o 6 comandos, algunos útiles en nuestra vida cotidiana. A mí me ha servido mucho el de convert y el de extraer mis archivos ocultos o ocultarlos, ¿verdad? Si así lo necesitara. Y pues cualquier cosa podemos seguirnos en otra reunión, ¿verdad? Igual les dejo una listita por ahí y pues de comandos y de actividades que ustedes puedan seguir. Y, ¿verdad? Muchas gracias por compartir este momento. Agradezco al ingeniero Yanania Viana, buena amiga, que siempre me invita a hacer este tipo de charlas, ¿verdad? O clases. Y lastimosamente no pudo estar presencial por diferentes actividades y pues, chocan con el compromiso de acompañar a la IGE, pero ella sabe que siempre estamos a la disposición para colaborar en lo que podamos y, claro, a ustedes pues proporcionarles un poquito de mi conocimiento, que no es mucho, la verdad, ustedes pueden encontrar mucha cantidad de información sobre la línea de DOS, la línea de comandos de DOS, que pueden enriquecer mucho más y mejor su conocimiento. Pues por mi parte, esto es todo. Nuevamente, gracias. Que Dios les bendiga y en cualquier otra que podamos, pues estamos dispuestos a compartir conocimientos, no solamente sobre DOS, ¿verdad? Sí, sino sobre algunas otras técnicas informáticas que he ido aprendiendo en el camino. Nuevamente un placer, feliz tarde y hasta luego.